Bienvenidos a otra entrega de Entre Hermanos. Gracias a Dios, el más grande, el todopoderoso, que nos permite estar aquí junto a todos ustedes, y gracias a estos hermanos que me regaló la vida, que me regaló el Señor, mejor dicho, y que están en este podcast junto a mí, Alberto Marte, Carlos Guzmán y este servidor Ernesto Jiménez. Estamos a cargo de la conducción del tema del día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema espinoso, importante y que nos concierne de manera, miren, estructural, así, que hasta en problemas me puede meter con mi chiquita. El tema de hoy, vamos a hablar de un noviazgo en santidad. ¿Qué representa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cómo lograrlo de serlo? ¿Qué sé yo? Y 10,000 cosas más. Bienvenido, Carlitos. Bienvenido, Alberto. Cuéntenme. Hoy vamos a meter par de gente al medio. Hoy se va a poner picante. Chiquita, no veas este episodio. Sí. Yo no sé, Raquel. Bueno, no, imagínate. Aquí vamos a tener que mencionar gente. O sea que Ustedes se me preparen. Ustedes me van a tener que decir, como ustedes son los casados, yo soy un soltero. Yo soy soltero. Pero se está vendiendo. No, vendiendo. Yo creí que le iba a esperar que avanzara más. No. Como Álvaro, yo soy Carlito. soltero y ustedes son los casados, me tienen que decir cómo vivir un noviazgo en santidad. Pero yo te hacía que tú ibas para el seminario. El padrecito. No, pero dime tú, Ernesto. Noviazgo ¿Cómo a mí podemos? me gustaría que empezara Alberto, porque mi caso es muy particular. Yo les voy a contar. O sea, cuando yo empiezo mi noviazgo con mi hoy esposa Jessica, yo no estaba en la iglesia. No estaba en esta fe hermosa que nuestro Señor nos ha regalado. Y yo no empecé un noviazgo en castidad, realmente. Inclusive yo me mudé con mi esposa antes de casarme. O sea, que ahí de castidad y de santidad había muy poco que comentar. Pero yo, de lo poco que sé de tu historia, Alberto, entiendo que tú sí entraste en un noviazgo bajo la sombrilla de la fe. Sí, claro. O sea, en principio yo no tenía la castidad para nada conmigo. O sea, yo no tenía una vida muy fuera de lo común en lo que se vive ahora mismo. O sea, yo estudié una carrera en la que la castidad inclusive es vista como un disparate. O sea, La verdad, ustedes son como todos así. claro, ¿entiendes? Entonces, yo entré a la iglesia con una mentalidad de que inclusive yo no creía en el matrimonio. O sea, para mí, no lo veía en mi vida. No lo veía. No era un objetivo. No era un objetivo para mí. O sea, simplemente el Señor me fue llevando y me dejé llevar y llegué a eso. Pero la castidad se puede vivir tanto en el noviazgo como en el matrimonio. Se oye un poco contradictorio porque para muchos ser casto es no tener relaciones sexuales con una persona. Eso es lo que yo entiendo también. Pero la castidad se puede vivir en el matrimonio con tu esposa. Sí, claro. El noviazgo santo simplemente se empieza a vivir de frente a la palabra de Dios. Es en mi experiencia como yo lo he empezado a vivir. Obviamente yo tenía una vida en la que no contaba con eso, no lo tenía visualizado en mi vida y luego de repente, bueno, después de una vida muy loca, pues el Señor me iluminó, me mostró a una chica que hoy es mi esposa y yo también pensé, bueno, este es el camino. O sea, si Dios me lo estaba poniendo, pues vamos a seguir por aquí. A ver, te hago la pregunta, a ver, para Sí, ir, vamos a ver. del 1 al 2 y del 2 al 3. Inicias ese noviazgo, estás en la iglesia. Sí. Y tu esposa, tu hoy esposa, en ese momento tu novia también. Esto es un vals de dos personas. O sea, Sí. no es solo tu decisión y tu No. voluntad, está la de ella. Uh-huh. ¿Cómo fue para ti venir de un estilo y un modo de vivir más open, acorde al mundo moderno, ¿verdad? Más abierto, más fluido, como dicen ahora en estos temas de género? Tú venías de un mundo, me imagino que en el pecado, ¿no? Tuviste otro tipo de noviazgos. Totalmente, claro, sí, abiertamente. Everything counts. ¿Cómo fue entonces entrar a un noviazgo en castidad? Es un combate, es una lucha porque tú tienes que luchar contra la carne. O sea, tu cuerpo te pide, pues, acostarte con una persona. O sea, no es tan sencillo como que, yo me siento a rezar y listo. De hecho, yo recuerdo que cuando yo, una vez, hace muchísimos años, en mi proceso de conversión, yo me confesaba con un sacerdote y yo le decía, padre, que a mí se me van los ojos con las mujeres. ¿Qué yo hago? Y él me decía, algo que me iluminó mucho, porque en ese momento yo estaba muy desorientado, fue que él me dijo, ¿y tú crees que yo no soy hombre? O sea, él no me estaba diciendo a mí con eso, que
que él Wow. miraba a mujeres. Simplemente que él, como hombre heterosexual, La tentación sacerdote, está ahí. la tentación está ahí. Ahora, él sí me explicó algo. Hay una diferencia. Está entre sentir y consentir. Sí, sentir y cosas. Porque una mujer bella y hermosa tú la puedes ver donde sea. Trabajamos con ella en el día a día, la podemos ver y reconocer que es hermosa. Ahora, cuando tú deseas, como dice Jesucristo, a esa mujer en tu corazón para otros fines, pues ya ahí la cosa cambia. Entonces, ahí era la diferencia que él me explicaba. Tú puedes ver una mujer bonita, muy bien, no pasa nada. Ahora, de ahí a tú meterte en tu cabeza que tú quieres volarle arriba y darle para allá, ya las cosas son diferentes. Entonces, ese combate en el día a día pasa. Pasa con tu novia, pasa cuando tú tienes intenciones serias, inclusive, porque vamos a hablar claro, el demonio trabaja todos los días y el demonio está ahí para venir a convencerte de que Dios no te ama, de que eso de la castidad no funciona, de que tú tienes que acostarte con tu novia y que eso que no vale la pena. Y eso te lo enseña el mundo también. Un segundo, tú dijiste algo básico, Alberto. La intención. Estamos hablando de un noviazgo que tiene como propósito el matrimonio, que me imagino debe ser la base de todo noviazgo cristiano. Sí. Me imagino, o sea, un noviazgo cristiano en castidad y en santidad mira hacia el matrimonio. Totalmente. Entonces, está ese propósito. Entonces, a partir de ese propósito, yo creo que el sacrificio tiene una lógica. O sea, hay un incentivo al sacrificio. Es como un ahorro. ¿Tú sabías que con lo que tú estás diciendo, Una yo, meta al final del Claro. ahorro. yo me recuerdo una yo me recuerdo que yo estaba recibiendo una catequesis que el hombre tiene que tener la capacidad de padecer. Claro. ¿Por qué? Porque la paciencia es la capacidad que tú tienes de padecer para luego llegar al matrimonio. Eso es lo que hay que pedir siempre al Espíritu Santo. Señor, dame la capacidad de padecer, de yo negarme a mí mismo, para yo poder tener un noviazgo santo, tener un noviazgo en castidad y también tener un matrimonio en castidad. Porque el noviazgo es un tiempo de conocimiento, un tiempo de conocerse, para luego llegar al matrimonio. Pero si tú en el noviazgo se te fue difícil ser casto, en el matrimonio será muy difícil porque peor, ¿verdad? Peor, ¿verdad? Porque va de la mano, va comenzando, va como con pasitos. Y no nada más eso. Hay algo también que la gente... Estoy de acuerdo, pero mi experiencia es otra. Sí, Termina no, tú la experiencia de para cada yo persona contarle es mi otra. experiencia. Pero eso, o sea, hay gente que tiene que saber que si tú quieres decidirte amar por una persona, hay que amarla para siempre. O sea, el que no decide amar para siempre no puede amar ni siquiera una vez. Eso dice una frase de San Juan Pablo II. Si tú no decides amar para siempre, una vez te costará amarla. Entonces, eso, desde un principio, el que te ama, guarda tu castidad. Porque no te ve como un uso, no te ve como una persona que solamente para usarla. O sea, de que no, vamos al bollo, nos conocemos y nos vamos al bollo. O sea, eso es la catequesis del mundo, que te brinde el mundo. Pero una persona que quiera tener un matrimonio o un noviazgo en la roca del Señor, tiene que comenzar a obedecer. ¿Y cuál obedecer? Bueno, llegar al matrimonio en castidad. Llegar al noviazgo, tener un noviazgo santo. Pero eso no lo podemos hacer en nuestra fuerza. Dice el Padre Isidro que al pecado tú tienes que correrle. Si tú ves que tú estás con una jovencita y se están besando, Que se está calentando la se cosa. está calentando la cosa, tú deberes huir de eso. O sea, ¿no verdad? Claro, huir porque... Claro, porque una cosa lleva a la otra. No, porque... Run, Forrest, run. Porque Exacto. Tal claro, cual. correr, porque a las tentaciones se le huye al pecado, se le huye. Bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia, a ver. Porque a mí... Ay, Vamos a ver. A mí me gusta mucho la teoría, pero del dicho al hecho. Miren, yo empiezo con mi esposa, mi hoy esposa, en un noviazgo que sí, tenía la intención. Desde que empezamos nos dimos cuenta que era un tema serio. Por muchas O sea, había una cualidades. intención de casarse. Sí. Por muchos temas, no solo el amor. Que yo, mi visión del amor, lo vengo aprendiendo en cuanto a la visión que mi Señor me entrega. El amor es eterno. Si no es eterno, no es amor. Claro. Es otra cosa. El amor no tiene fin.
y evidentemente nace del amor de Dios para con nosotros. De ahí lo que dice Carlos. Lo que dice Carlos es, Cristo debe estar en el centro de todo noviazgo cristiano y de todo matrimonio cristiano, evidentemente, porque estamos hablando de que con Cristo en el centro, el amor de Dios está en el centro, y solo así podemos nosotros amar verdaderamente, en base al amor de Dios. Pero bien, empiezo con mi novia, y pasamos casi 2 años de amores, ella en su casa y yo en la mía. El asunto iba en serio, pero yo no tenía en ese momento la concepción del matrimonio que tengo después que entré en la iglesia. Por lo tanto, nos mudamos a vivir juntos. Y ahí duramos como 3 años casi viviendo juntos. Te estoy hablando como una pareja que inclusive ante la ley ya de hecho éramos. Ya eran pareja. De hecho, ante la ley ya habían derechos ahí comunes. Bien, ante la ley, no ante Dios, evidentemente. Cuando viene todo el proceso de la enfermedad de mi padre, ustedes lo pueden ver en nuestras historias de conversión. Es el primer capítulo de este podcast. Les invito a que lo busquen. Ahí arriba. Van a tener el link por acá. Cuando empieza ese proceso del cáncer de mi padre y yo me acerco a la iglesia y siento lo que yo llamo el toque de Dios, o abro mis oídos a escucharlo porque Él desde mi nacimiento me está hablando, mi cosmovisión cambia. Y como cambió mi cosmovisión, como cambió todo en mi vida, como yo concebía y veía todo, así también cambió mi concepción del matrimonio. Claro. Ahí empiezo a desear el matrimonio canónico. Cuando nos vamos a casar, recuerdo una reglita que nos pone el padre Luca, por eso les expliqué, 3 años viviendo con mi esposa, con mi novia en ese momento, y el padre Luca, que Dios lo acompañe siempre, inmenso ser humano, nos dice que necesitamos 1 mes de castidad. 1 mes. ¿Te costó mucho? No, me costó la vida, líder, me costó todo. Una pareja que ya vivía juntos como si fuéramos esposos, que nos pidan 1 mes de castidad, costó tanto que yo me tuve que ir a mudar a casa de mi madre. Excelente. Lo que decía Carlos también, run Forrest. O sea, para yo estar alejado de la tentación que me representa esa mujer tan linda que Dios me regaló, yo tuve que irme a casa de mi madre. Oye, tú sabes y lo logré, gracias a Dios. Y cuando llegó el matrimonio, fue muy especial como reempezar. Dios todo lo hace nuevo. Y en ese sacramento yo lo vi hecho realidad. Claro. Y 2 cositas para terminar que a mí me ayudaron mucho y quizá le puede ayudar a usted que está en un matrimonio o en un noviazgo que no es casto. Puede pasar, pero no pierda las esperanzas. Dios todo lo hace nuevo y lo puede reconfigurar y reconstruir. A mí me ayudó mucho el sacramento de la reconciliación. Entender la grandeza del perdón de Dios. A mí me ayudó mucho. Y el compromiso que yo creé mediante la oración con el Señor también me dio fuerzas. Y me da fuerzas para en esa etapa final tener un noviazgo casto y en esta etapa matrimonial tener un matrimonio en castidad. Oración y reconciliación a mí me ayudan bastante. Les doy ese breve tip porque quizá usted también le puede. Tú sabes que dando tu experiencia, tú diste más o menos una respuesta a lo que Carlito comentaba ahorita. ¿Cómo tú huyes de ese pecado, por ejemplo? Tú lo dijiste. Corriste. Yo huí. Te fuiste. Físicamente. Pero también hubo también un sacramento que intervino ahí. Sí. ¿Entiendes? Entonces, la fuerza de la castidad viene también a través de los sacramentos. De hecho, la fuerza de vivir como un cristiano con fe viene a través de los sacramentos. Sí. Yo sé que tú vas mucho a misa, algo que a mí se me hace difícil lograrlo, pero yo sé que, por ejemplo, tú tienes esa particularidad. Tú tienes 10,000 compromisos en la iglesia. Bueno, pero, o sea... yo te la doy ahí también, para que los hermanos sepan. Pero... Tiene 10,000 compromisos en la iglesia. Pero, por ejemplo, si tú te apoyas en los sacramentos, como te apoyaste en el sacramento de la reconciliación, como te apoyaste en el sacramento de la Eucaristía, te mudas a la casa de tu madre, como diste en tu experiencia, ahí tú estás buscando que tu noviazgo sea santo. Vivir una vida en castidad, o sea, tener esa experiencia. ¿Por qué? Porque decía Carlito ahorita, hay que tener capacidad de sufrimiento. De padecer, exacto, de sufrir. Hay que tener esa capacidad de sufrimiento. ¿Por qué? Porque en el noviazgo Dios nos lo pone. No es algo que está escondido. Dios regala el noviazgo para que la pareja se vaya conociendo, como tú decías.
Y en ese noviazgo se va conociendo la capacidad de sufrimiento de cada uno. Entonces, ¿por qué? Porque luego en el matrimonio, el sufrimiento del día a día con la otra persona va a ser más fuerte. Entonces el noviazgo te va preparando. Es como que tú te vas poniendo una armadura para eso, para vivir luego el matrimonio en castidad también. Que no quiere decir que no va a seguir siendo un desafío el matrimonio. El matrimonio, Exacto. no, es permanente. lo que pasa es que ahí interviene el demonio. Sí. Cuando ya tú te casas, de hecho, cuando hay un noviazgo que quiere llevar la voluntad de Dios y que quiere hacer la cosa como tiene que ser, el demonio no está contento con eso. El demonio todos los días está trabajando con nosotros. El demonio todos los días va metiendo cizaña y va metiendo la manera de que nos equivoquemos, engañándonos con la historia y todo ese tipo de Y cosas. una pregunta, Alberto, ¿cómo para ti fue este proceso? O sea, ¿fue algo muy incómodo? ¿Fue algo... Fue muy difícil. Fue muy difícil. Porque yo quería hacer la cosa a mi forma y realmente yo tuve que hacer las cosas de una manera totalmente diferente a como yo estaba acostumbrado a hacerla. O sea, yo tuve que ir a hablar con los padres de Raquel. Yo tuve que hablar con los padres de mi esposa. Ay, old school. Sí, sí, totalmente. O sea, no fue una cosa a la que yo estaba acostumbrado. Entonces, tuve que hacerlo muy formal. Fue algo que para mí, en mi estilo de vida, no era lo normal. Pero eso me fue dando una fortaleza que es la que yo entiendo le funciona a cualquier persona que no entiende cómo vivir este noviazgo santo, pues se puede lograr. O sea, eso te va dando una sabiduría, un entendimiento de cómo las cosas se van a ir llevando. Y realmente al día de hoy, mi matrimonio está fuerte porque hubo una voluntad de querer hacer las cosas bien a través de lo que nos enseñaban en la iglesia. Gracias a Dios. Entonces, al día de hoy yo puedo decir, con altas y bajas, como lo he dicho en otras ocasiones, mi matrimonio es estable. Tengo Qué una bueno. familia, pero es gracias a ese tiempo en el que uno vive. Ese es un tema para otro podcast, ¿eh? No, sí, cómo vivir un matrimonio en Santo. santidad. En santidad. Ese es otro tema para, Sí, sí. para no Y también profundizar demasiado también ahí. lo de las vocaciones. O sea, como tú sabes, si la vocación al matrimonio que tú tuviste es esa. O sea, y también la vocación del noviazgo. O sea, Eso ¿cómo- siempre va a pasar de la siguiente forma. cómo tú Sí, puedes sí, saber? se- Cónchale, se- yo seguimos estoy en el aquí. noviazgo. Tú lo puedes, El matrimonio hablaremos después. tú lo puedes ver de la siguiente manera. Dios va hablando en los acontecimientos. Ya lo hemos dicho mucho en otros. Ujú. En otros. Y es que Dios habla en todo. Sí. Entonces, Dios te va comunicando. Por ejemplo, yo relajo contigo y te digo, yo pienso que tú vas para el seminario. Puede ser que sí, como puede ser que no. Tal vez Dios, en los acontecimientos de tu vida, te va a ir llevando por ese camino. Es como los cauces del río. El río dobla por un lado un día y después en otra ciudad dobla por otro lado. Ahí hay un Pero tema, Alberto. esos son los acontecimientos que Dios va poniendo y al final vas a desembocar o en el matrimonio o en el seminario. Sí, el seminario. Él lo dice tan natural. Pero a mí me gustaría hacerle una pregunta a Carlos. Porque Carlos ha tenido noviazgos cristianos y hoy está soltero. Ujú. Hence, no fructificó el noviazgo. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo decía, y sé que es una pregunta dura, pero creo que se puede sacar una lección. Yo decía, el hecho de tú tener el objetivo, por ejemplo, en el mío muy claro, yo me iba a casar con mi esposa. Ujú. El hecho de tú tener el objetivo me dio fuerzas. Bueno, Los sacramentos también- me dieron fuerzas, la oración. Pero ¿y ese noviazgo que al final tú tomaste tu sacrificio Y no, y no fructificó? yo Sí, tuve una no, experiencia, mira. yo tuve una experiencia así. También. No, Sí, mira, lo antes que de pasa es Raquel, que... claro. Vamos a escuchar a Carlito después Lo que de- pasa es que... Miren, lo primero es que todo es 50-50. La persona te tiene que gustar físicamente y espiritualmente. Ey, hay un tema. ¿Entiende? Entonces, es algo que la gente no entiende. Por ejemplo, muchas... En un matrimonio cristiano, Debe, perdón, noviazgo. En un noviazgo cristiano, lo carnal, ¿qué tanto Claro. pesa? No, 50% y 50%. Porque así mismo como te gusta espiritualmente... En principio un 90%. Tienes que gustarte la Tiene que tipa. gustar. No, porque ¿a Si qué es del tú vas? Si es del hombre para la mujer, le es diferente, Estamos diferente. hablando de hombres. Es- Claro, la exacto, mujer, es la diferente. mujer busca otra Ahora, cosa. Si tú quieres representar... No. Pero luego con el tiempo tú te vas, ese porcentaje va cambiando. Porque Sí. tú vas descubriendo la Va personalidad de la descubriendo. De la Pero mujer mira, así, el hombre mira. ese porcentaje termina 0%. Lo físico. Primero, como es 50% de gustarte físicamente una mujer. Porque si no, mi esposa no estaría conmigo. No, está bien. 50% de una mujer tiene que gustar físicamente. Y el otro 50%, una mujer espiritual, una mujer virtuosa. Porque de nada te vale tener una mujer Dale, Carlito, que
Viniendo de ti me sorprende. ¿Cómo que 50-50, viejo? Claro. Lo importante espérate. es lo espiritual. No, porque es que todo, tú tienes que poner todo en balanza. Claro, lo importante es lo espiritual, pero también te tiene que gustar la mujer. O sea, es algo que también tú tienes que decir, cónchale, ¿entiendes? Entonces, eso es importantísimo. O sea, lo espiritual es importante, pero también lo carnal es importante porque todo es 50-50. No lo digo de que no, que solamente lo carnal o solamente lo espiritual, porque te lo digo que yo pasé algo en mi vida personal. Yo tenía una novia personal y yo me enfoqué solamente en lo espiritual. Yo no me enfoqué solamente en que vamos a tener un noviazgo santo, espiritual, nada de besos, nada de nada. Y fue tan espiritual que al final... Fue tan espiritual que lo carnal pasó Te dije que hay una lección en un segundo cosa. Entonces, tenemos que primero evaluar espiritual y carnal. Te tiene que gustar la mujer. Te tiene que gustar la mujer que te mueve el piso. Pero también tú tienes que espiritualmente... Pero en términos llanos, Carlito, el 90% primero. Es que de verdad, al principio tú tienes que... Bueno, claro, porque la belleza entra por los ojos. Exacto. Estamos hablando de un noviazgo cristiano. En mi caso, mi noviazgo no empezó así. Yo me siento en toda la libertad de decir que sí. O sea, mi esposa está buenísima, gracias a Dios. Con perdón. Bueno, pero en ese recuerdo, tiempo yo no estaba pensando en noviazgo. Yo recuerdo que en el cursillo de prematrimonial a mí me preguntaban, ¿y qué te gustó de ella? Y realmente, cuando yo dije, fue una respuesta muy natural la mía. Y dije, no, la forma en que ella camina. Porque yo recuerdo que la veía caminar. La vi cuando un día la vi caminando por la calle y yo no la reconocí. Yo dije, mira qué chulo camina esa muchacha. Y cuando le pasé por el lado, yo dije, pero es Raquel. Porque Raquel era mi hermana de comunidad en ese tiempo. Mira, pero es mucho lo que podemos hablar. Wow, pero ¿cómo eso? Que de hermana de comunidad, o sea, ser tú no... O sea, ¿cómo? Es otro tema. Cuidado las ideas que se te están... No, mira, si tú supieras que la no. comunidad en ese sentido nos ayudó muchísimo porque procuró mucho que nosotros viviéramos en castidad el noviazgo. Nosotros no salíamos solos, nosotros, la comunidad rezaba por nosotros, nuestra comunidad nos ayudó inclusive para que pudiéramos llevar a término el matrimonio, o sea, que se pudiera hacer la celebración, la liturgia de la boda, todo. O sea, en nuestra comunidad qué chulería, es nuestro pilar en el matrimonio, realmente. Porque estamos hablando también... Recen por mí. Otro nivel de noviazgo cristiano, o sea, un noviazgo en comunidad. Tú lo puedes ver como otro nivel, pero hay una red de apoyo ahí. Sí, claro, pero es una realidad que se puede vivir en cualquier movimiento o realidad de la parroquia. O sea, no es tampoco... Claro, Dios acompaña seriamente a un noviazgo de una manera u otra a todo el que lo desea, todo el que quiere hacer su voluntad. Entonces, también ahí está un poco poner de nuestra parte, o sea, querer hacer la voluntad de Dios y Dios nos ayuda, pero es una realidad que se puede vivir en cualquier parte del mundo. Simplemente está en el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Y se puede. Lo hemos dicho de diversas formas. En nuestras propias fuerzas es imposible. Con el poder de Cristo a nuestro lado y a nuestro favor, se puede. Tips básicos, siempre me gusta aterrizar las cosas. En lo que a mí me funcionó particularmente, ya lo mencioné, los sacramentos, la oración, alejarme de las tentaciones y tener claro el propósito desde el inicio con Cristo en el centro. De esa manera, el favor de Dios nos ayuda a que tengamos un noviazgo cristiano. Y en cuanto al matrimonio, en otro segmento lo estaremos conversando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Compartan este contenido, denle a la campanita para que les salgan las notificaciones. Inviten a sus hermanos, amigos, seres queridos a que se suscriban a este canal. Estos hermanos que estamos aquí intentamos hacer un contenido bajo la luz del Evangelio y el amor de Cristo que edifique y que le ayude en su vida particular a usted y a toda su familia. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga siempre. Nos vemos en la próxima.